¿Cómo está? Jesucristo está vivo. Créale al Señor. Créale al Señor. ¿La perdió? Capítulo 1, libro de Josué. ¿Lo tiene? De pie, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Moisés, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés, le dijo: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates. Todo el territorio desde los hititas al gran mar, hacia el lado del sol poniente será su tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Quiero decirles que no tengo un gran mensaje para ustedes hoy, más que esta palabra que ya en sí misma es un mensaje poderoso de parte de Dios. Es Dios que dice que está con nosotros. Pero principalmente creyendo en esa palabra de que Dios está con nosotros, es por eso, como le decía al inicio, antes de leer el mensaje, ¿quién dijo? Eso es parte de una alabanza, dice, ¿quién dijo que no había victoria si tenemos al Cristo de la gloria? ¿Quién dijo que somos fracasados? ¿Quién fue el que dijo que la muerte es nuestro destino? ¿Quién fue el que dijo de que la desgracia viene sobre nosotros? ¿Quién fue el que le dijo de que ese mal no tiene sanidad? ¿Quién fue el que le dijo que ese problema no tiene solución? ¿Quién fue el que le dijo? ¿Quién fue el que dijo, inventó y tantas cosas que lo deprimen, le entristecen y le causan problemas? ¿Quién dijo que no hay victoria? Para el que cree en Cristo siempre hay victoria, porque tenemos al Cristo de la gloria. A mí cuando me preguntan, ¿y dónde está? O me preguntan, ¿qué tal está? Y yo digo, en victoria, aunque no esté aquí. Porque en Cristo todos estamos en victoria. Porque el Cristo que predicamos es un Cristo que se levantó de la tumba, que venció a la muerte. Y cuando dice que venció, quiere decir que obtuvo la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el mal, la victoria sobre el pecado. Cristo victorioso. Y aunque usted no vive en victoria, si vive en Cristo, ya tiene la victoria. Hay unos que están esperando la victoria hasta después de las elecciones. Dice, hasta después de elecciones vamos a tener la victoria. O algunos esperan la victoria después del campeonato de fútbol, cuando nosotros ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Versículo 1, dice la palabra de Dios: después de la muerte de Moisés. Esto quiero que lo tome en cuenta, porque los seres humanos, muy buenos, muy especiales, muy santos, muy espirituales, sea quien sea, pero si es humano, siempre se muere. Siempre. Ay, tan bonito, dice que era el Padre Pío, pero ya se murió. Ya murió. Ah, cómo nos acordamos del Padre fulano.
Aquel hermanito, qué hermoso oraba. Yo conocí a una hermana aquí en Victoria, y ahorita se me ha olvidado el nombre de una hermanita, que el primer año que yo vine era una hermana del Ministerio de Sanidad, pero una hermana tan sencillita. ¿Cómo? Tina ¿qué era? Sí, creo que sí. Incluso yo hice una predicación un día acerca del testimonio de ella. Una hermana tan sencilla, humilde. No era así copetona, ¿verdad? Como algunos. No, era una señora sencilla. Pero con esa humildad, hermanos, cuando le clamaba a Dios, hermanos, la unción de Dios caía en ese lugar cuando ella oraba. Tan es así que cuando fueron los 9 días que ella había muerto, estábamos en una oración y estábamos con el Santísimo, estábamos orando y yo aquí a la par oía la voz de ella que estaba orando conmigo. Imagínense, y ella ya no estaba entre nosotros. Muy santa la hermana, yo sé que está en el cielo. Vigilia. Arnulfo. ¿Y el hermano Miguel está con el Señor ya? Gloria a Dios. El siervo Moisés, del que habla la palabra, Dios se le reveló una zarza ardiente, contemplaba el rostro de Dios, y cuando bajaba de contemplar el rostro de Dios, la gente le decía, ponte algo en la cara, porque venía irradiando luz. Él se tenía que poner un manto, se cubría la cara, porque venía radiante de estar hablando con Dios. Imagínense, solo extendía la vara que Dios le había dado y se abría el mar. Tocaba una piedra y salía agua. Clamaba a Dios y caía maná. Le pedía a Dios y caían codornices. Hizo una serpiente, todo lo que le miraban se sanaba. Y aquel hombre, hermanos, el hombre de Dios, llegó el día que también se murió. Siervo grande de Dios. Pero esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos y hermanas. Los hombres de Dios pasan, pero Dios permanece para siempre. Y Moisés se fue de este mundo a la presencia de Dios, pero Dios le dice, ahora mi siervo Moisés ha muerto. Y viene Dios y le habla a Josué. Porque el plan de Dios continúa con unos o con otros. Qué bueno sería que con todos nosotros Dios continuara su plan. Pero si alguien no quiere y alguien no le obedece al mandato de Dios, a la palabra de Dios, se lo pierde. Pero Dios siempre va a hacer su plan, porque el plan de Dios es maravilloso y el plan de Dios es salvar a la humanidad. Y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Porque Dios no puede fallar. Dios no puede fracasar. Entonces dice el Señor, después de la muerte de Moisés, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. O sea que este hombre llamado Josué había tenido un buen maestro, ¿verdad? Había sido ayudante de Moisés. Y Dios le dice, Moisés, mi siervo, ha muerto. Mire, hay personas que cuando han puesto su confianza y su esperanza en un hombre, una persona, dice, no, si nosotros teníamos una cooperativa, pero como en eso que se murió fulano y se terminó todo. Nosotros teníamos ahí una fábrica, teníamos una empresa, pero en eso que
Se murió el dueño, se acabó. La obra de Dios, hermano, permanece para siempre. Y dice Dios, versículo 2, Moisés, mi servidor ha muerto. Pero Dios está diciendo, mi servidor ha muerto. Pero la obra que yo he comenzado, esa no ha muerto. La obra que yo voy a realizar, esa permanece. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Aquí viene un reto. Dios le había dicho a Moisés, Moisés pasó muchas pruebas a pesar de ser el siervo de Dios. Pasó muchas pruebas y llegó un momento en el cual Dios hasta tomó indignación de alguna manera y le dijo a Moisés, por eso declaro hoy que no vas a entrar a la tierra, solo la vas a ver de lejos. Y efectivamente, cuando llegaron a las cercanías del Jordán y al otro lado del Jordán estaba Canaán, que era la tierra prometida, Dios llevó a Moisés para que viera las tierras que le había prometido y después Moisés murió. Pero la misión de Dios era llevar al pueblo a la tierra que le había prometido. La misión de Dios es que le había dicho, este pueblo tomará posesión de la tierra que yo le he prometido, una tierra que emana leche y miel. No lo va a hacer con Moisés, lo va a hacer con otro, pero lo importante es que el pueblo llegue. Y le dice Dios a Josué, Moisés mi servidor ha muerto, ahora a ti te toca y tú vas a cruzar el río Jordán. La meta de Dios, el plan de Dios, es que su iglesia, es que su pueblo llegue un día a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. El deseo de Dios es que todos nosotros un día tomemos posesión de la tierra que Él ha prometido para nosotros. Ese es el plan de Dios. Y es posible que mientras vamos avanzando, unos se van quedando, unos van muriendo, pero al final Dios dice, yo quiero que lleguen a la tierra prometida. Y le dice Dios a Josué, ahora, por tanto, tú atraviesas junto con todo el pueblo el Jordán. ¿Qué es el Jordán? El Jordán, hermanos, era un río. Y lo más común que nosotros conocemos del Jordán es el lugar donde bautizaron a Jesús. Pues quiero decirles que aparte de ese signo pueden haber muchos más, pero nos quedamos con el que más conocemos. El agua del río simboliza, hermanos, vida, porque produce vida y regaba a las riberas del río y había los cultivos. Pero al mismo tiempo, quien no sabía, hermanos, nadar, ahí se moría. Por eso el bautismo es signo de vida, pero también es signo de muerte. En el catecumenado antiguo había en la fuente bautismal, había la pila bautismal, y el catecúmeno, el que iba a ser bautizado, comenzaba a bajar la grada, y hasta llegar con el agua arriba de la cintura. Y eso significaba que en ese momento estaba injertándose en Cristo, estaba muriendo. Y entonces cuando el sacerdote o el obispo lo bautizaba ahí, lo sumergía, ¿verdad? Que eso significa la palabra bautizo, o baptizein, que quiere decir sumergirse, lo sumergía en el agua, luego salía. Y cuando salía, los hermanos cantaban un himno de victoria y él comenzaba a ir dando pasos, a ir hacia el otro lado. Y ahí lo estaban esperando con una vestidura blanca y significaba que el hombre viejo había quedado sepultado en las aguas del bautismo y nacía el hombre nuevo, la mujer nueva. El agua significaba la muerte del hombre viejo y el nacimiento, la vida del hombre nuevo. Como es la Pascua para nosotros, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Eso significa también Jordán para nosotros, pasar la muerte a la vida, pasar a hacer esa Pascua. La palabra Pascua es un paso. Y Dios le dice a Josué, Dios le dice, tú ahora atraviesa junto con el pueblo el Jordán. Es necesario, hermanos y hermanas, atravesar el Jordán. Es necesario pasar por el Jordán. Si alguien quiere estar al otro lado, tiene que pasar el Jordán. Si alguien quiere tener la vida eterna, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la gloria, el cielo, la salvación,
tiene que atravesar el Jordán. Dice el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dice a aquel hombre que lo llegó a visitar de noche, a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario. Porque lo que nace de la carne es carne, mas lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y Dios le está diciendo a Nicodemo, tienes que sumergirte para nacer a una vida nueva. Y Dios le está diciendo ahora a Josué, tienes, y le dice con todo el pueblo, tienes que atravesar el Jordán para llegar a la tierra prometida. A veces, hermanos y hermanas, damos por supuesto como que la gente ya está convertida. Damos por supuesto. Y decimos, no, si el hermano viene frecuentemente. No, pero es que no es por puntos que se pasa, sino por gracia. Si tiene o no tiene la gracia. Si ha nacido o no ha nacido de nuevo. Porque puede haber gente que tiene años de perseverar en un grupo. Pero si no ha muerto al vicio, no ha muerto al mal, no ha muerto al pecado, no ha muerto al hombre viejo, a la mujer vieja, sigue siendo el mismo de Egipto. Tiene que morirse ese hombre viejo, tiene que morirse esa mujer vieja y nacer de nuevo. Tiene que atravesar el Jordán. Y el Jordán es muerte y es vida al mismo tiempo. Que al atravesar el Jordán, muchas cosas quedan atrás, quedan en el olvido, quedan borradas y nace a una vida nueva. Es el desierto. En el desierto donde tuvo hambre, donde pasó sed, donde pasó calamidad, donde renegó, le decía el pueblo a Moisés, y que no habían tumbas allá en Egipto para que nos hubiéramos muerto allá, hombre. Y no que nos has traído a morir aquí. En el desierto pasaron muchas penalidades, pero la tierra que emana leche y miel está al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán. Es necesario entonces cruzar el Jordán. Dígale a su hermano que tiene allá a la par, su hermana, tiene que pasar, tiene que cruzar el Jordán, dígale. Tiene que cruzar el Jordán. Si usted solamente se ha quedado viendo el problema, viendo la dificultad, viendo la enfermedad, viendo la situación, está en el desierto, tiene que cruzar el Jordán porque al otro lado está la tierra prometida. Ahora solamente mira usted las culebras, las serpientes que le pican, ¿verdad? El sol árido, la sed, el problema, la dificultad, la situación, es que no ha cruzado el Jordán. Si la bendición está al otro lado del Jordán. Y Dios le dice a José, tú tienes ahora, con todo el pueblo, tienes que cruzar el Jordán. Porque cuando cruces el Jordán, entonces ahí está la bendición. Ahí está la tierra prometida. A veces nos hemos quedado nada más mirando y diciendo, allá está mi bendición. ¿Cómo me gustaría aquel carro? Pero tiene que cruzar el Jordán. Qué bonita esa casa, de solo la está mirando al otro lado. Qué chulo es de su vestido usted. Es que ya cruzó el Jordán. O se encontró un buen marido, no hablemos más. Qué bonito ese es su anillo. Ya cruzó el Jordán. Entonces dice aquí, tú ahora atraviesas junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés. Oiga bien, Moisés ya había muerto. Pero la promesa de Dios estaba viva. Y así como se lo dije a Moisés, le dice ahora a Josué. Ciertamente Moisés ya no está. Pero lo que yo le prometí a él, eso se va a realizar. Y si Dios nos ha dicho que hay cielos nuevos y tierra nueva, y lo dijo a través de Juan, allá por el año 60, por el año 100, y dice, bueno, eso lo dijo aquello. No, eso lo dice a nosotros, porque Juan murió, pero ahora las promesas son para nosotros. Como se lo dije a Moisés, le daré cualquier lugar que pise tu pie. Un día fuimos a un terreno allá por Nejapa. Grande el terreno.
Y me dice un muchacho que andaba conmigo, la palabra de Dios dice que Dios nos dará todo lo que nuestro pie pide. Y habíamos pasado en el carro. Y me dice, bajémonos a poner el pie. Y nos bajamos, estuvimos como locos caminando en un potrero, con la esperanza que Dios nos lo va a dar. No nos ha dado ese terreno de allá, pero nos ha dado otros en otros lados. Porque las promesas de Dios son fieles. Para mi ordenación episcopal vino un sacerdote que es católico romano. Ese padre fue compañero mío desde en el bachillerato. Bueno, nos conocemos desde mucho tiempo. Después él estuvo de misionero en Ecuador y vino a la ordenación. Tuvimos nosotros una celebración de fin de año en Ejapa. Estuvo en nuestra celebración. Yo presenté a los demás padres de nuestra iglesia y le digo, está con nosotros este padre. El único defecto que tiene es que es católico romano. Y se fue de nuevo. Antes de irse a Guatemala me llama y me dice, mire, quiero que vayamos a Tenancingo, cerca de Tenancingo, de por ahí es él. Y fuimos a ver un terrenito. Me dice, mire, esto era de mi abuela me lo dio a mí, pero está a nombre de mi mamá, y entonces, y se lo quiero dar a usted, para que hagamos aquí una casa de retiro. Y cabal, fuimos a pasar, a poner los pies ahí, y caminamos. Ayer lo vi, y me dice, he pedido un permiso especial en la congregación, no quiero saber nada de ello, y quiero pedirle si usted me recibe en la iglesia. Y yo le dije, mire, sí, claro que lo recibo, pero aproveche que todavía no le han cortado las alas allá y vaya a ver cómo gana por ahí. Dije que iba a ir a Ecuador siempre a hacer un trabajo misionero. Y le dije, y después lo necesitamos aquí también. De esto lo tendremos para que comparta en una asamblea con nosotros. Pero dice la palabra, como se lo dije a Moisés, o sea, las promesas que yo le hice a sus antepasados no se me han olvidado, aunque ellos se mueran, yo siempre las cumpliré, está diciendo el Señor. Les daré cualquier lugar que pise tu pie, esto es, desde este desierto hasta el gran río, el río Éufrates. Todo el territorio desde los hititas al gran mar hacia el lado del sol poniente será su tierra. Le está abriendo el horizonte. Mientras viva, nadie podrá resistirte. ¿Por qué? Versículo 5 estamos. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Porque estaré contigo así como estuve con Moisés. El Dios que tuvo Abraham, el Dios que creyó Isaac, el Dios en el que creyó Jacob, el Dios en el que confió Elías, el Dios que pidió que bajara fuego del cielo, el Dios poderoso a quien aquel joven llamado Daniel le creyó que aunque lo metieron al foso con los leones, él sabía que su Dios lo iba a levantar. El Dios en quien creyó Job, el Dios en quien creyeron los profetas, es el mismo Dios que está con nosotros. Nadie podrá resistirte, estaré contigo así como estuve con Moisés. El mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que sanó a la hemorroísta, el mismo que dio la vista al ciego, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que se apareció después glorioso, resucitado de la tumba, es el mismo que está en nuestros corazones. Por eso dice la palabra, nadie podrá resistirte. ¿Quién dijo que no había victoria entonces? ¿Quién dijo que había fracaso? ¿Quién dijo que había desgracia? ¿Quién dijo que había muerte? ¿Quién dijo que había pena? ¿Quién dijo que había desgracia? ¿Quién dijo que había toda clase de mal y toda clase de problemas? ¿Quién dijo todo eso? Cualquiera.
Pero Cristo ha dicho que tenemos la victoria. Mientras viva nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. ¿Cómo dice la versión, o la otra versión que estén leyendo? El versículo 5. Nadie te pondrá a hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así que deje de estarle pidiendo al Chapulín Colorado. Deje de estar pensando de que, ay, primero Dios, que ya cuando cambien estas cosas, y que primero Dios, que ahora que va a haber el cambio de partido, si Dios ha dicho, no te olvidaré ni te abandonaré, nadie podrá resistirte, nadie te va a poder hacer frente, no te dejaré ni te desampararé. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, aun cuando mi padre y mi madre me dejaren, con todo mi Dios me recogerá. Nadie está desamparado si tiene a Dios en su corazón. Ay, un hermanito de un pueblito de aquí cerca se casó con una muchacha de los bajos de Lema. Claro, ella estaba acostumbrada a vivir en el campo, ahí él en ciudad. Y ese era el problema, porque él quería cables, él quería todas las cuestiones de energía eléctrica, él quería todo eso, pero allá en aquellos cantones y allá no. Entonces él se la trajo a la ciudad, pero ella quería potocas, ella quería hornear con leña. Mire, y por eso se separaron. No se separaron. Y ella hizo una vida normal después allá en su tierra, pero él nunca pudo hacer una vida normal, porque él siempre vivió frustrado, porque se sentía abandonado, desamparado. Y siempre su palabra era, cuando hablaba conmigo, su palabra era, pero es que me dejó, me abandonó, y hoy a amparo de quién estoy, decía. O sea, él había puesto toda su confianza en su esposa. Ya no tenía a sus papás y él había creído que ahora con su esposa ella iba a ser su mamá. Y que se le va. Entonces decía, estoy desamparado. Y el que tiene a Cristo no está desamparado. Puede ser que los amigos dejen de hablarle. Puede ser que aquella gente que antes le apoyaba, hoy ya no le apoya. Porque aquellos amigos eran amigos suyos porque, bueno, les hacía barra en sus celebraciones y en sus fiestas. Pero cuando usted decide hacer un camino diferente, un camino de Dios, entonces las personas se sienten que ya no tienen el mismo acompañamiento y entonces se apartan y le rechazan y hasta le ven raro, ya ni siquiera le quieren hablar. Usted no se siente desamparado por eso. Usted tiene que decir como el salmista, mi fuerza y mi poder es el Señor. Mientras viva nadie podrá resistir. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Versículo 6. Sé valiente y ten ánimo. Dice así las otras versiones también. Sé valiente y ten ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Entonces, tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darle a sus padres. Hermanos, esto es precioso. Si usted entiende esta palabra. Imagínese si usted logra entender esta palabra hoy.
y darse cuenta que la misión que Dios le encomendó a los apóstoles, la misma misión que tenía Pablo y Bernabé, la misma misión que tenía Tito y Timoteo, la misma misión, oiga, que tenía Pedro, Santiago y Juan, la misma misión que desarrollaron Atanasio y Francisco de Asís, la misma misión que Dios le encomendó a todos los líderes de la iglesia a lo largo de los siglos, llevar un pueblo hacia Dios, la misma misión que Dios le encomendó a esos siervos. Si lo han hecho o no lo han hecho, eso no me toca a mí saberlo, Dios sabe lo mejor. Pero esa misma misión es la que nos ha encomendado a nosotros. Esa misma misión es la que le ha encomendado a usted. Llevar a su familia a la tierra prometida. Por eso dice la palabra, sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darle a sus padres. Porque ese cielo nuevo y esa tierra nueva que yo he prometido a aquellos que ya la recibieron, también se las prometo a ustedes. Y así como a ellos les pedí que llevaran almas hacia ese reino, se los pido ahora a ustedes, nos dice el Señor. Tú harás que este pueblo tome posesión. Usted lo va a hacer. A usted le corresponde. Pero imagínense, hermano y hermana, si ni siquiera usted se interesa por entrar a esa tierra prometida, si ni a usted mismo le interesa, ¿cómo va a llevar a otros? ¿Cómo va a hacer que otros se enamoren del reino de los cielos? ¿Cómo va a hacer que a otros les interese pasar el Jordán? Si usted le tiene miedo a pasar el Jordán. ¿Sabe que hay mucha gente así? Hay mucha gente que a veces quisiera que otros pasaran, pero ellos no quieren dar el paso. Y aconsejan a otros que se metan con Dios, pero ellos no han dado totalmente el paso. Sí. Tú harás que pase este pueblo, tome posesión del país que juré darle a sus padres. Y luego vuelve y repite, versículo 7. Sé valiente y ten ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Dígale a su hermano o su hermana que está ahí a la par, esfuérzate y sé valiente. ¿Está valiente? No sea mamita, digan. Yo tenía un compañero en la escuela que el profesor le había puesto, yo no sé por qué, pero él le había puesto mamayón. Y a otro le decían mamamire. Porque todo el tiempo como que andaban como refugiándose en la mamá. Y no eran capaces de hacer cosas sencillas que se les pedía a veces. Como por ejemplo, te va a tocar en el acto cívico, vas a hablar de la bandera nacional, por ejemplo. Y decía uno, le voy a decir a mi mami, mamayón le decía. Y el otro le decía, mira, vos vas a coordinar ahí a los que van a ir a acompañar al equipo, al torneo, no sé qué. Le voy a pedir permiso a mi mami. Y él, mamá, mire, le decía. La palabra de Dios dice ahora, esfuérzate y sé valiente. Son muchas las pruebas que el justo atraviesa, mas de todas le libra el Señor. Y pueda que pase por el desierto y esté viendo el Jordán y no dé miedo cruzarlo. Y digamos que yo no sé nadar. Ay, pero es que está mojada el agua. Al otro lado del Jordán está la tierra prometida. A nosotros, los que Dios nos ha llamado a una misión
de predicar, de evangelizar, somos los primeros que tenemos que pasar. Otro día voy a predicar un mensaje de eso, que dice la palabra, y solamente se los adelanto, que cuando iban a pasar el río Jordán, Josué se acordó como había hecho Moisés, ¿verdad? Que extendió su báculo, extendió su bastón y el mar se abrió. Y Josué dijo, ay, ¿yo cómo voy a hacer? Yo ni bastón tengo. Y Dios no sé si me va a hacer el favor de abrirme este río. Pero yo lo voy a comprometer a él. Y vino y les dijo a los sacerdotes, tomen el arca de la alianza. El arca de la alianza era lo más bendito que tenía. Pónganse sus túnicas y revístanse. Lleven incienso y candeleros y vayan adelante, les dijo. Como decían, si se ahogan, Dios va a tener la culpa. Se le ahogaron sus sacerdotes, Señor. Y a la orden de Moisés, de Josué, empezaron a marchar y todo el pueblo iba. Y dice la palabra que cuando el primer sacerdote puso el pie a la orilla, ni siquiera adentro, a la orilla del río, el río hizo espacio para que pasara. Y yo no sé si los que llevaban el arca se iban empujando y decían, pasamos, ¿verdad? Eso no lo sé, no lo dice la palabra. Pero imagínense con todo el pueblo que venía empujando, no les quedó otra que dar el pie. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros como predicadores, como evangelizadores. Somos los primeros que tenemos que dar el pie, dar el paso, poner el pie. Y cuando damos el paso, el río se abre y todo el pueblo puede pasar a la tierra prometida. Si yo me hubiera quedado solamente mirando el río desde allá, todavía estuviéramos en el desierto, hermano, comiendo polvo y tragando saliva. Pero yo un día, hermanos, yo di el paso y el río se abrió, hermano. Y ahora comemos pan vivo bajado del cielo. Y recibimos gloria, poder y unción de Dios. Y vamos a encontrar más ríos Jordanes en nuestra vida, pero siempre tenemos que ir dando el paso y el río se va a abrir y ese problema se va a apartar, porque son muchos, hermanos, los que Dios va a llamar, los que Dios va a traer, los que Dios va a empujar para que alcancemos la tierra que emana leche y miel. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde para que nos quite ese temor de dar el paso, ese temor de atravesar el río Jordán, para poder contemplar la mano de Dios en nuestras vidas, la mano de Dios que transforma, y no solo quedarnos mirando al otro lado las bendiciones, porque esas bendiciones, esa gracia, esa unción que nosotros miramos, también es para nosotros. Para que no solamente quedemos viendo y diciendo que otros están recibiendo, porque Dios lo ha prometido para nosotros. Y te daré, dice el Señor, todo lo que tu pie pisare. Ahí donde pongas tu pie, a donde atravieses ese río se va a abrir, ese problema va a desaparecer. Comienza a creerle al Señor, comienza a vivir en la fe y a creer y a declarar que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y que por más derrota, y que por más maldad, y que por más imperio que se oponga o que se ponga encima de nosotros, más grande es el poder de Dios. Y aunque surjan principados y potestades, y aunque vinieran demonios y autoridades, por encima está el que hizo los cielos y la tierra. Por encima está el Creador. Por encima está el poderoso de Israel. Quiero que oremos en esta tarde, hermanos y hermanas. Vamos a hacer bien. Quiero que oremos en esta tarde
para declarar victoria sobre nuestras vidas. Y aun cuando el enemigo ha puesto sobre nosotros precio a nuestras cabezas,